Bueno, este tema que estamos viendo se llaman adjetivos comparativos o comparative adjectives. Para empezar, tenemos que tener en cuenta o recordar qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que nos va a decir cómo es un sustantivo. Los sustantivos, recordemos también que son cosas, personas, lugares o animales, ¿sí? Todos ellos tienen unas características. Entonces, para nombrar esas características están los adjetivos, son como las cualidades. Entonces, para realizar comparaciones entre dos sustantivos, usamos adjetivos comparativos. Es importante que tengan en cuenta que son dos sustantivos. Si en una oración aparecen comparaciones de más de dos, ya no serían comparativas, sino superlativas. Y eso es un tema para más adelante. Entonces, en este video, en este primer video, les voy a enseñar las 4 primeras reglas y 2 fórmulas. Entonces, empezamos con las 3 primeras y la primera fórmula, ¿listo? Que tienen mucho que ver entre ellas. Estas fórmulas y estas reglas, ¿en qué se basan? De acuerdo al número de sílabas que tiene el adjetivo, es que vamos a aplicar cada una de ellas. Entonces, un tip muy importante en cuanto al inglés y el número de sílabas. Muchas veces nos confundimos porque las sílabas, uno las cuenta en español por las letras, ¿sí? Lo que está escrito. Y hay palabras que se ven largas y uno dice, bueno, son más de 2 sílabas o más de una sílaba. En inglés pasa lo contrario, hay unas palabras que parecieran que estuvieran muy largas y fueran más de 2 sílabas, pero al pronunciarlas hay un solo sonido o dos, entonces son pocas sílabas. Tengan en cuenta ese tip. No separar las sílabas por la escritura, sino por cómo suenan. Bueno, acá hice una fórmula. La primera que vamos a hacer es para adjetivos cortos. Entonces es sustantivo 1, verbo, adjetivo corto, más er, más dan, más sustantivo 2. Más adelante se van a dar cuenta para qué les sirve esta fórmula. Es muy importante que se las aprendan. Son 2 fórmulas en total. En este video vamos a ver una, ¿sí? Para que sea mucho más fácil la adquisición de este contenido. Bueno, la primera regla nos dice que para adjetivos que tienen una sola sílaba debemos agregar el er y luego el dan. El er significa más y el dan significa qué. Es cuando vamos a decir que algo, un sujeto o un objeto o un animal es más que otro. Entonces acá tenemos 2 adjetivos de una sola sílaba, como es fast y como es rich. ¿Sí? Si ven que el sonido es uno solo, fast, rich. Entonces, ya sabemos que fast es rápido. Y si queremos decir que algo es más rápido que otra cosa, decimos faster than. Lo mismo con rico. Richer than, más rico que. Los ejemplos. Toyota is faster than Chevrolet. Toyota es más rápido que Chevrolet. Jeff is richer than Mark. Jeff es más rico que Mark. Listo, ahí no hay ningún problema. Acá pues está más explícito la fórmula, que es sustantivo 1, que sería Jeff, el verbo, que es el verbo to be en este caso, adjetivo corto, que es rich, el er y el than. Entonces, ya sabemos que significa que Jeff es más rico que Mark. En la segunda regla nos dice que hay un patrón. Si el adjetivo tiene una sola sílaba, pero aparte cumple con el patrón de consonante, vocal, consonante, entonces tenemos que duplicar la última consonante y ahí agregar el er y el dan como lo hicimos en la primera. En este caso miremos si esta adjetivo cumple con ese patrón. Consonante, vocal, consonante, ajá. Enfat, consonante, vocal, consonante, muy bien. Entonces, big, grande, fat, gordo, son adjetivos que ya sabemos. Entonces, para decir que algo es más grande que, decimos bigger than, más gordo que, fatter than, como está en el ejemplo. New York is bigger than Bogotá. Nueva York es más grande que Bogotá. Charlie is fatter than Tony. Charlie es más gordo que Tony. Acá tenemos ilustrado el ejemplo. Igual, sigue la primera fórmula. Sustantivo, verbo, adjetivo corto, más er, más dan, más sustantivo 2. Entonces, si se dan cuenta, fat, como cumple el patrón consonante, vocal, consonante, se tuvo que duplicar su última consonante. ¿Listo? Si hay otra vocal, no se repetiría la última. Y si de pronto apenas hay una vocal, pero acá hay otra consonante, tampoco se duplica. Tiene que ser consonante, vocal, consonante. Solamente esos 3 ítems.
Y por último, la tercera regla, que es la que hasta la que vamos a ver en este video, se trata de los adjetivos que terminen en Y. ¿Qué debemos hacer con ellos? Cambiar la Y por la I latina y luego agregar el ER y el DAN, la misma fórmula, la primera fórmula. Entonces, happy, feliz, heavy, pesado. Happier than, más feliz que, si se dan cuenta, ahí ya se cambió esta Y por la I latina más LR. Y el heavy, más pesado que, igual, se cambió la Y por la I latina y le pusimos ER más than. Entonces, Tatiana is happier than Sofía. Tatiana es más feliz que Sofía. Whales are heavier than sharks. Las ballenas son más pesadas que los tiburones. Acá está mejor ilustrado el ejemplo. Tatiana y Sofía. Sustantivo 1, verbo, adjetivo corto que termina en Y, luego sí le cambiamos la Y por I latina, le agregamos ER, luego el DAN y luego el sustantivo 2. Listo, vamos a hacer una práctica de esas 3 reglas. Entonces, vamos a hacerlo con el adjetivo cheap, que es barato. Vamos a comparar 2 carros, el Lamborghini y el Chevrolet. En cuanto a cuál es el más barato. Yo creo que el Chevrolet, obviamente, el Chevrolet es más barato que el Lamborghini. Entonces, ¿qué haría? Chevrolet is cheaper than Lamborghini. Dense cuenta que acá no se duplica la P. ¿Por qué? Porque ya hay 2 vocales y hay 2 consonantes. O sea, no aplica la segunda regla. Entonces, vamos a la primera. ¿Listo? La misma fórmula número 1. Vamos con hot. Tenemos a Egipto y a Colombia. ¿Cuál es más caliente? Egipto. Entonces, esa es la segunda regla. Consonante, vocal, consonante. Egipto es más caliente que Colombia. Egypt is hotter than Colombia. ¿Listo? Y por último terminamos con los adjetivos que terminan en Y. Entonces, lazy, perezoso. Slut, un osito perezoso y un koala. Entonces, sluts are, bueno, acá cambia porque estamos hablando en general. Los osos perezosos son, ya no hay sino are, lazier than koalas. Estamos hablando de la comunidad de osos y la comunidad de koalas. Entonces, lazier, le cambiamos la Y por I latina, pusimos R más T. Eso es como el resumen de las 3 primeras reglas. En el siguiente video les voy a hacer el de la cuarta regla más el de la excepción. Muchas gracias por escucharme y cualquier cosa quedo atento.